Mi hijo estaba en coma después de un accidente de bote, y les rogué a mis padres que cuidaran a mis hijos menores por una noche. Se negaron. Llamé a mi hermano. Me dijo, arréglatelas tú mismo. 18 días después, enterré a mi hijo. Una semana después del funeral, mis padres llegaron a mi puerta, pidiendo hablar. Luego, un auto se detuvo detrás de ellos, el cual hizo que mi padre palideciera. El hospital me entregó sus cosas en una bolsa de plástico. La sellaron en la estación de enfermería, y la pusieron sobre el mostrador, como si fuera un artículo de objetos perdidos. Una camisa, un solo zapato deportivo, una correa de reloj de silicona que habían cortado de su muñeca y doblada dentro del bolsillo delantero de sus jeans, tan plana que casi no era nada, había una tarjeta de seguridad marítima laminada, del tipo que entregan en el muelle, antes de abordar. Cody la había doblado en 4 partes esa mañana, antes de salir de casa, metiéndola a la fuerza en su bolsillo, y diciéndome que la leería en el agua, como una tarjeta de seguridad de vuelo. Como si todo el asunto fuera gracioso, como si un chico de 16 años tuviera todo el tiempo del mundo, para aprender cualquier cosa a la que aún no hubiera llegado. Mantuve la bolsa en la mesa de la cocina durante 3 días, después del funeral, antes de poder abrirla. Cuando finalmente lo hice, guardé la tarjeta de seguridad en el cajón de mi escritorio, y lo cerré, sin volver a mirarla. No porque no pudiera verla, sino porque aún no estaba listo para usarla. Y, en mi línea de trabajo, no recoges un objeto, hasta que sabes qué vas a hacer con él. Mi trabajo, el que he tenido durante 9 años en una compañía de seguros marítimos, es tirar del hilo de los accidentes. Cada vez que un barco se hunde, cada vez que una moto acuática golpea a un nadador en una zona de baja velocidad, cada vez que una embarcación de alquiler encalla a plena luz del día, y el propietario dice que no sabe cómo sucedió, alguien como yo abre un expediente, y comienza a hacer preguntas. ¿Qué otras personas preferirían dejar sin respuesta? Rastreo los historiales de los operadores, los registros de infracciones, los incidentes previos, las presentaciones de referencias de carácter, y las cadenas de licencias comerciales. Descubro lo que sucedió antes del accidente. No durante, sino antes. Ahí es donde siempre está la verdadera historia. Antes del impacto, antes de la llamada, antes de la bolsa de plástico en el mostrador. Soy bueno en mi trabajo. 9 años, cientos de expedientes. Ni un solo caso, en el que el rastro de documentos no dijera más, de lo que las personas involucradas estaban dispuestas a decir. Simplemente, nunca pensé que tendría que ejecutar ese proceso con mi propia familia. Si alguna vez has sacado un registro público, y has encontrado la firma de tu propio padre en un lugar donde no debería existir, conoces la calidad específica de ese silencio. No es ira, no es asombro, es algo más frío y deliberado, como una habitación donde alguien acaba de apagar la calefacción, y las paredes aún no se han dado cuenta. Me senté con ese silencio durante unos 60 segundos, la primera vez que lo encontré. Los conté, y luego, seguí trabajando. Y si quieres entender, cómo un hombre termina en un archivo regulatorio federal, vinculado a la muerte de su propio nieto, a través de un documento que él mismo eligió firmar, quédate conmigo. Voy a dar cuenta de cada parte de ello. La llamada llegó un martes por la tarde, en mayo. Yo estaba en mi escritorio, terminando las notas de un expediente de subrogación, cuando mi teléfono se iluminó con el número de Elena. Ella casi nunca llamaba durante el horario laboral. Respondí al segundo timbre. Dijo el nombre de Cody. Dijo el lago. Dijo ambulancia. Su voz tenía una cualidad que yo nunca antes había escuchado en ella. No era pánico, no era llanto. Era algo más plano, y más aterrador que ambas cosas. Yo ya tenía las llaves en la mano, antes de que ella terminara de hablar. Cody había salido al agua esa mañana, con un hombre llamado Stanton Briggs. Stanton operaba un bote de motor recreativo, desde una marina a 40 minutos de nuestra casa. Mi hermano, Felix, le había ofrecido a Cody lo que él llamó una experiencia de tripulación, para su próximo cumpleaños. Coordinando la excursión a través de mi padre, Rupert, mi padre le había transmitido el plan a Cody directamente, y se lo había presentado como un regalo. Yo había sabido del viaje durante 2 semanas. No me había opuesto, porque nadie me había dado una razón para hacerlo. Esa última frase, es a la que más vueltas le he dado en los meses posteriores.
No tenía motivos para oponerme, porque nadie me dio uno. Eso no fue un accidente. En el hospital, el médico de turno me dijo que Cody había sufrido una lesión cerebral traumática, cuando el bote golpeó un marcador de canal parcialmente sumergido, a alta velocidad. El impacto lo arrojó contra el casco. Estuvo en el agua durante aproximadamente 4 minutos, antes de que Stanton lo sacara. Estaba respirando cuando llegaron los paramédicos. Estaba en coma para cuando llegaron a la UCI. Me senté en el pasillo en una silla de plástico, y llamé a mi padre. Sonó 4 veces. Mi madre, Gwen, respondió. Le dije lo que había pasado. Le dije que los necesitaba en nuestra casa esa noche, para cuidar a Petra y Miles, de 9 y 7 años, porque Elena y yo no nos íbamos a ir del hospital, y no había nadie más. Gwen dijo, «Oh, Dorian». Una pausa. Que se extendió varios segundos más de lo que debería. Ya tenemos planes para el fin de semana. Tu padre tiene la cena del Rotary el viernes, y tenemos lo de los Henderson el sábado. Asumimos que Cody estaría en casa para entonces. Él está en coma, mamá. Otra pausa. Déjame hablar con tu padre. Ella regresó en 3 minutos. La respuesta fue no. ¿Lo sentían? Dijeron que el personal del hospital ayudaría. Dijeron que llamarían para saber cómo seguía todo. Llamé a Félix inmediatamente después. Respondió al primer timbre. Sí, me enteré, dijo. Eso es duro. Necesito que cuides a los niños esta noche. No tengo a nadie más. No puedo dejarlo todo, Dorian. Tengo el taller. Tu sobrino está en coma. Lo sé, hombre. Lo siento, pero vas a tener que arreglártelas tú mismo. Siempre lo haces. Él colgó. Quiero describir cómo se sintió eso. No la ira, porque eso vino después, sino la calidad específica de estar de pie en el pasillo de un hospital, con los sistemas de ventilación zumbando por encima, escuchando el tono demarcado donde antes estaba la voz de un hermano, y entendiendo con total claridad, que estás solo. De una manera que antes no te habías permitido medir. Esa comprensión no te sacude. Se asienta dentro de ti, y se queda. Llamé a nuestra vecina, Bev Ostrander. De 61 años, maestra de escuela jubilada, conocía a Petra desde que nació. Bev vino en menos de 1 hora. Se quedó durante 11 días. Le pagué $1,400, porque no lo aceptaría como un regalo, sino solo como un acuerdo justo, y yo respetaba eso de ella. Bev fue quien les dijo a Petra y a Miles, lo que podía decirles, con palabras que eran honestas, sin ser más de lo que un niño podía soportar. Ella fue quien hizo que Miles desayunara en las mañanas, cuando él decía que no tenía hambre. Ella fue quien se sentó afuera de la puerta de Petra en la tercera noche, cuando Petra lloró por primera vez desde el accidente, y no entró. Simplemente se sentó contra la pared en el pasillo, y se quedó allí hasta que se detuvo. No me preguntó nada al respecto. Simplemente lo manejó, y me lo contó brevemente más tarde, para que yo lo supiera. Le pagué $1,400, y no fue suficiente. Y ambos sabíamos eso. Ella no lo dijo. Yo tampoco. Algunas deudas no tienen un número. Casi vuelvo a llamar a mis padres esa noche. Tenía el número de mi padre en la pantalla. Lo sostuve durante 40 segundos. Luego, guardé el teléfono en mi bolsillo. No porque estuviera demasiado herido para hablar, sino porque algo en la forma de la negativa estaba mal. La cena del Rotary, los Henderson. La plana precisión de esas excusas, producidas demasiado rápido para una familia que acababa de escuchar que su nieto estaba en coma. Las personas que están sorprendidas, buscan ayuda. Las personas que ya están administrando la distancia, buscan logística. Yo había pasado 9 años aprendiendo a leer el espacio, entre una historia y un registro. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Conflictos y Revancha. Soy Dorian. Lo que estoy a punto de contarte tardó 18 días en llegar a su peor punto, y otra semana más después de eso, para llegar al momento en que un auto se detuvo detrás de mis padres en mi porche delantero, y el rostro de mi padre se volvió del color del concreto viejo. No voy a apresurar nada de esto, porque la línea de tiempo es la evidencia. 18 días.
No voy a describir el tiempo en el hospital como una atmósfera. Quiero decirles lo que realmente sucedió dentro de esos 18 días, porque los detalles son toda la historia. Petra vino al hospital 2 veces. Trajo un dibujo del lago, no del accidente, solo el agua, un sol, un muelle, y una figura de palitos etiquetada como Cody, parada al final. Lo pegó en el alféizar de la ventana junto a su cama, con 2 tiras de cinta médica que le dio una enfermera. Ella no entendía completamente por qué Cody no se movía. Le dije que estaba descansando, de una manera que toma tiempo. Aceptó esa respuesta con el pragmatismo de una niña de 9 años, que ha aprendido que los adultos a veces dan respuestas incompletas, por razones que no son crueles. Miles se negó a venir en absoluto. Se sentaba en el porche delantero cada noche, cuando yo volvía a casa a ducharme y cambiarme, y hacía la misma pregunta cada vez. ¿Ya despertó? Yo siempre decía, aún no. En el 11º día, dejó de preguntar. Simplemente me miró cuando pasé por la puerta. Ver a un niño de 7 años, absorbiendo algo para lo que aún no tiene palabras, es una de las cosas más difíciles que una persona puede presenciar. Mis padres llamaron 5 veces a lo largo de 18 días. Mi padre llamó 2 veces, y dijo la misma frase ambas veces: manténos informados. Mi madre llamó 3 veces, y preguntó una vez sobre la sala de espera familiar del hospital, y 2 veces sobre si los médicos eran buenos. Félix envió un solo mensaje de texto. Sin puntuación, sin seguimiento, un mensaje en 18 días, para un sobrino que yacía en coma. En el 14º día, Otto Reeves condujo hasta el hospital sin llamar. Otto es mi supervisor directo en la firma, de 61 años, el tipo de hombre que ha aprendido que la presencia importa más que el lenguaje. Se sentó en la sala de espera durante 4 horas. Trajo 2 cafés. No dijo casi nada en todo el tiempo. En un momento, en algún lugar de la 3ª hora, dijo: dime qué necesitas. Le dije que todavía no lo sabía. Él asintió, y terminó su café. Cuando terminaron las horas de visita, se puso de pie, y puso una mano en mi hombro durante unos 3 segundos. Luego se fue. Esa fue exactamente la cantidad correcta. En el 18º día, un martes por la mañana, el neurólogo pidió reunirse con Lena y conmigo. Lo supimos por el tono del personal de enfermería cuando llegamos. Probablemente lo habíamos sabido desde el domingo. La actividad cerebral había estado disminuyendo desde el día 12. La lesión no era sobrevivible. No quedaban decisiones por tomar que cambiaran el resultado. Sostuvimos sus manos. Cody murió a las 11:07 de la mañana. Tenía 16 años, 4 meses y 9 días. Pesaba 148 libras. Tenía un pliegue en la barbilla que venía de mi lado de la familia, y una forma de reír que comenzaba lento, y llegaba de golpe. Había estado planeando sacar su licencia de conducir en octubre. Tenía $47 ahorrados en un frasco sobre su tocador, para un par de auriculares que había estado investigando durante 3 semanas. Tenía un chat de grupo con 4 amigos, a los que les enviaba mensajes de texto todos los días. Tenía un profesor de historia que le agradaba, el único del que hablaba voluntariamente en la cena. Él tenía una manía cuando estaba pensando, en la que daba golpecitos con 2 dedos contra su pierna, sin saber que lo estaba haciendo, y yo lo veía, y sabía que no debía preguntarle nada por unos minutos. Nunca había leído una tarjeta de seguridad de un bote en su vida, y nunca lo habría hecho, y eso era algo que amaba de él. Él pensaba que la seguridad era algo que le pasaba a otras personas. Tenía 16 años. Se suponía que debía pensar eso. El funeral fue 4 días después. Mis padres vinieron. Félix vino. Se pararon junto a la tumba, con expresiones compuestas. Me paré frente a ellos, y sentí que algo frío se instalaba en la base de mi pecho. No era dolor. El dolor ya estaba en todas partes, y no necesitaba un lugar específico. Esta era la pregunta, que había estado esperando en el bolsillo de mi abrigo desde la noche de las llamadas telefónicas, esperando tener suficiente luz para poder leerla. Mi padre intentó apartarme después del servicio. Puso su mano en mi brazo, y comenzó. Dorian, queremos que sepas. Hoy no, dije. Él asintió. Parecía aliviado. No debió haberlo estado.
Volví al trabajo 3 días después del funeral. Sé cómo suena eso. No se trataba de productividad. Se trataba del hecho de que el dolor sin dirección se vuelve hacia adentro y deja de ser útil. Yo había pasado 9 años aprendiendo a darle dirección a las cosas. Cuando entré a la oficina ese jueves por la mañana, Otto levantó la vista de su pantalla, no dijo nada, y volvió a su trabajo, lo cual era exactamente lo que yo necesitaba. Me senté en mi estación de trabajo. Abrí la base de datos de incidentes marítimos de la Guardia Costera, la misma a la que accedo todas las semanas, a través del mismo inicio de sesión profesional que he usado durante 9 años. Escribí el nombre, Stanton Briggs. Quiero ser preciso sobre lo que estaba haciendo. No estaba operando fuera de mi autoridad. No estaba haciendo nada que no haga de manera rutinaria. Estaba abriendo un caso, de la misma manera que abro todos los casos, aplicando el mismo acceso profesional a bases de datos, que estoy autorizado y contratado para usar. La única diferencia, era de quien trataba el expediente. La infracción apareció en la segunda página de resultados. 8 meses antes del accidente, Stanton Briggs había recibido una citación formal de la Guardia Costera, por operación imprudente de una embarcación, velocidad excesiva en una zona designada de no estela, falta de mantenimiento de una vigilancia adecuada. Y casi chocar con un kayakista en una vía fluvial pública. 2 testigos separados habían presentado declaraciones en ese momento. La infracción había sido procesada e ingresada en el registro regulatorio. Su licencia de operador fue marcada para una revisión formal de licencias. Aquí está la pieza estructural que importa. Una revisión de licencias de la Guardia Costera, una vez iniciada, dura 30 días, y puede resultar en suspensión o revocación. Durante el periodo de revisión, un operador puede presentar referencias de carácter. Si se proporciona suficiente documentación, el oficial de revisión tiene la discreción de suspender la revocación, en espera de una audiencia de reevaluación. Esa discreción es real, y se ha ejercido en docenas de casos que he revisado personalmente, en 9 años de trabajo. La revisión de la licencia de Stanton se inició en diciembre. La revisión se suspendió en enero. Extraje el archivo de presentación de referencias de carácter. Es un registro público, accesible para cualquier investigador que trabaje en un caso relacionado con ese operador. He sacado cientos de estos archivos. Sé exactamente lo que estoy leyendo cuando abro uno. La carta era de 1 página. Describía a Stanton Briggs como un operador de embarcaciones responsable y experimentado, de buena reputación en la comunidad. Declaraba que la infracción era inconsistente con el historial establecido del operador, y solicitaba que la Junta de Revisión de Licencias considerara sus contribuciones a la comunidad de navegación local, antes de proceder con la suspensión. El lenguaje era medido, seguro, y claramente escrito por alguien que entendía qué resultado estaba pidiendo. En la parte inferior, sobre la fecha del 14 de enero, había una firma. Nombre impreso y firma, ambos de Rupert Winslow, mi padre. Me senté con eso durante 60 segundos. Los conté. Luego, abrí el registro estatal de LLC, Compañías de Responsabilidad Limitada, y escribí las Briggs Watercraft. La empresa apareció en 4 segundos. Una sociedad de responsabilidad limitada registrada, presentada 14 meses antes del accidente. Miembro administrador, Felix Ashby, 60%. Socio, Stanton Briggs, 40%. La compañía tenía un contrato comercial, con una cadena regional de marinas, para alquiler de equipos y almacenamiento estacional. El programa de tarifas del contrato adjunto a la presentación de registro, valoraba el acuerdo en $340,000 por año. Un operador con licencia, es un requisito contractual para un contrato comercial de alquiler en una marina. Sin uno en el registro de operaciones, la LLC no puede cumplir el contrato. La licencia de Stanton era toda la base operativa del negocio de Felix. Mi padre escribió la carta que lo mantuvo con licencia. Los ingresos anuales de $340,000 de mi hermano dependían de ello. Casi me detuve allí. Tenía suficiente para actuar. 9 años de trabajo de campo me han enseñado que el momento en que sientes que tienes suficiente es precisamente el momento en que te desaceleras y buscas la pieza que aún no has encontrado. Porque siempre hay una pieza más, y siempre es la que explica todo lo que vino antes.
Volví al archivo de referencia de carácter, y comparé la fecha de presentación, con la línea de tiempo completa del proceso de revisión. La División de Licencias de la Guardia Costera le había enviado a Stanton Briggs un aviso formal en diciembre, indicando que la revisión procedería sin una referencia de carácter, a menos que se presentara una para el 31 de enero. Ese aviso era parte del archivo regulatorio. Era parte del registro público. Mi padre recibió una copia de ese aviso. Su nombre aparecía en la lista de distribución, porque había sido registrado como un contacto de referencia de carácter, durante la presentación inicial de la revisión. Él sabía que la revisión estaba activa, antes de escribir la carta. Recibió notificación por escrito, de que la suspensión procedería sin su presentación. Él la presentó de todos modos, 14 días antes de la fecha límite. Él no escribió esa carta en la ignorancia. La escribió sabiendo exactamente lo que iba a prevenir. Extraje el archivo de correspondencia comercial de la LLC del Registro de Asociación de la Marina, un conjunto de documentos estándar en casos de licencias comerciales, accesible a través del portal regulatorio. En una cadena de correos electrónicos entre Felix y Stanton, fechada 5 semanas antes del accidente, había una discusión de programación para la temporada operativa de primavera. La respuesta de Felix incluía una línea: papá se encarga de la coordinación de Cody. Debería ser el día 9. Mi padre organizó el viaje. Él coordinó la excursión. Llamó a su nieto de 16 años, y le dijo que estuviera en la Marina el 9 de mayo. Él sabía quién era Stanton Briggs. Había leído el aviso formal de revisión. Había visto la infracción. Y 4 meses después de firmar una carta, llamando a este hombre un operador responsable y experimentado, puso a Cody en su bote. No me moví por un rato después de leer esa línea. La oficina a mi alrededor tenía sus sonidos habituales. Alguien al final del pasillo en una llamada. El sistema de ventilación haciendo lo que siempre hace. Otto tecleando en su escritorio a 12 metros de distancia. Otto vino a buscarme alrededor de las 4. Miró mi pantalla. Luego me miró a mí. ¿Estás construyendo el expediente?, preguntó. Sí. Regresó a su escritorio. No pidió detalles. No ofreció comentarios. Así es como se ve un buen mentor. Pasé los siguientes 2 días construyendo el expediente, de la manera en que construyo cada expediente. Cronológico, con fuentes, con referencias cruzadas. No incluí nada que no pudiera señalar en un registro público o base de datos profesional. Registro de infracciones. Carta de referencia de carácter. Línea de tiempo de la Junta de Revisión y lista de distribución. Registro de la LLC, con un programa de tarifas de contrato anual de $340.000. Cadena de correos electrónicos. Cada pieza extraída a través de acceso profesional. Cada artículo numerado. En 9 años de trabajo en reclamos, he construido expedientes sobre extraños, sobre corporaciones, sobre esquemas de fraude de seguros, que involucran botes que valen más que mi casa. He construido expedientes sobre operadores que mintieron a los investigadores, sobre propietarios que fingieron accidentes para cobrar el seguro, y sobre empresas que ocultaron registros de seguridad, para proteger sus primas. Nunca una sola vez he construido un expediente, y he sentido algo más que enfoque profesional. Porque el expediente no es personal. El expediente es solo lo que sucedió. Este expediente era diferente. No porque me hiciera enojar más o tener más cuidado. Sino porque cada página que imprimía era algo que yo no había sabido, una decisión que se había tomado en mi ausencia, un riesgo que había sido aceptado en nombre de mi hijo, por personas que no tenían derecho a aceptarlo. Cada página impresa era una versión del mismo descubrimiento, él lo sabía, y no dijo nada. Y ahora Cody está en un ataúd cerrado, y Rupert Winslow está en mi porche, diciéndome que era solo papeleo. El panorama financiero estaba expuesto claramente. Las Briggs Watercraft LLC generaba $340.000 al año, bajo el contrato de la Marina. La participación del 40% de Stanton equivalía a $136.000. La participación del 60% de Felix equivalía a $204.000. La firma de mi padre en una carta de una página hizo que todo eso fuera posible. Bebo Strander, quien hizo el trabajo que mis padres se negaron a hacer,
recibió $1.400 de mi parte durante 11 días, porque no lo tomaría de ninguna otra manera. Esos números se asientan en el mismo archivo. Los puse allí a propósito, no para un juez, sino para mí, para verlo todo en un solo lugar, y entender exactamente cuánto vale una firma para las personas que me criaron. En el 6º día después del funeral, llamé a Ingrid Solis. Le había referido 2 casos anteriores a su firma a lo largo de los años. Ella maneja reclamos por negligencia marítima y disputas de licencias. Le dije que necesitaba reunirme con ella. Ella dijo, ven el viernes por la mañana. Puse el expediente sobre su escritorio, en el orden en que lo había construido. Ella leyó cada página sin hablar. Cuando terminó, levantó la vista. Él mismo organizó el viaje, dijo ella. Sí. Y la carta de carácter está fechada después del aviso formal de revisión. 14 días después, una pausa. Ella volvió a mirar el expediente. Puedo presentar una demanda civil por negligencia contra Stanton Briggs, en el Tribunal Civil del Condado, y una queja formal ante la División de Licencias de la Guardia Costera, citando el registro de infracción anterior, la irregularidad de la referencia de carácter. Y la conexión comercial con la LLC. Dejó la carta sobre el escritorio. El nombre de tu padre aparecerá en la presentación de la Guardia Costera, como el proveedor de la referencia de carácter. Ese es un registro regulatorio público. Sé que no es un acusado, pero su nombre y firma están adjuntos a la queja. Entiendo lo que eso significa. Ella alcanzó una libreta de notas. Eso fue el viernes. El sábado por la mañana, la llamé y le pedí que viniera a mi casa al día siguiente a mediodía. Le dije que mis padres llegarían, y que necesitaba que ella estuviera presente. Ella dijo que allí estaría. Llegaron por el camino principal de entrada, como personas que habían decidido, en algún momento del viaje hacia aquí, que la conversación iría de la manera que ellos la planearon. Mi padre, con su camisa de cuello azul, caminando de la manera mesurada en la que siempre camina, como si el suelo debiera confirmar su peso, antes de comprometerse completamente a dar un paso. Mi madre detrás de él, con las manos entrelazadas al frente. Llevando la expresión que usa para los funerales, y para las citas con personas que considera socialmente inferiores a ella, pero con las que debe hablar de todos modos. Ojos suaves, labios ligeramente comprimidos, la mirada de una mujer que se prepara para recibir emoción, de alguien que espera que todavía sea manejable. Yo estaba sentado en los escalones del porche delantero, cuando cruzaron la puerta. No me puse de pie. Rupert se detuvo en la base de los escalones. Se aclaró la garganta. Dorian, vinimos a hablar de todo. No dije nada. Subió un escalón. Sé que deberíamos haber sido más flexibles cuando llamaste esa noche. Tu madre y yo hemos dicho que deberíamos haber reorganizado las cosas. Hizo una pausa, miró más allá de mí hacia la puerta. ¿Podemos pasar adentro? No. Él cambió su peso. Gwen hizo un pequeño sonido detrás de él. Dorian, la voz de mi madre, cuidadosa y practicada. Seguimos siendo tus padres. Condujimos hasta aquí hoy, porque te amamos, y no nos vamos a quedar parados en un porche. Podemos, por favor, tener una conversación como una familia. Estamos teniendo una, dije. Así es como se ve ahora. Entonces Rupert hizo lo que me dijo todo, sobre lo que había estado cargando durante los últimos 2 meses. Su voz bajó. Miró a la baranda del porche en lugar de a mí, y dijo, también necesito decirte algo, antes de que nada de esto vaya más lejos. Sabía que había habido algún tipo de problema con el historial de Stanton. Un incidente en el agua. Félix me dijo que era solo papeleo de licencias. Administrativo. Dijo que se estaba manejando, y que no era nada grave. Yo no pensé. Se detuvo. Quiero que sepas, que nunca entendí la magnitud completa de ello. Él estaba confesando, antes de que yo le mostrara un solo documento. Eso es lo que hace en una persona, cargar con algo durante 2 meses. El momento en que creen que podrías estar sosteniendo todo el peso del asunto, se aferran a la versión más ligera de la historia, antes de que tú puedas exponer la tuya. Dejé que terminara. Dijo más, que Félix había caracterizado la infracción como una violación menor,
que no tenía razones para creer que Stanton fuera un peligro, que nunca habría organizado el viaje, si hubiera sabido lo que realmente mostraba el registro. Él seguía hablando, cuando alcancé la copia impresa de su carta de referencia de carácter a mi lado, y la puse en la baranda del porche, entre nosotros. Se detuvo a mitad de una oración. Gwen dio un paso adelante. Rupert, ¿qué es eso? Su mano fue a la baranda. Sus dedos se cerraron alrededor del borde. El color de su rostro cambió. No fue un drenaje repentino. Solo una opacidad que se extendió por sus mejillas. De la manera en que la luz se desvanece de una habitación, cuando el sol se mueve. Gwen se acercó, y leyó el encabezado. Miró a Rupert. ¿Qué es esto? Rupert dijo, no es nada, Gwen. Eso no es nada, dije. Esa es una copia de la referencia de carácter que enviaste a la División de Licencias de la Guardia Costera, el 14 de enero. Dije, es un registro regulatorio público. Tu nombre y tu firma están en la parte inferior. La fecha es 14 días después de que la División de Licencias te enviara un aviso por escrito, de que la revisión de Stanton estaba activa, y de que su suspensión procedería, sin una presentación de tu parte. Dejé que eso se asimilara por un momento. Te lo dijeron por escrito. Lo enviaste de todos modos. Rupert abrió la boca. Dorian, escribí esa carta porque Félix me lo pidió. Eso es todo. Yo no entendía lo que significaba la revisión. No soy un experto en regulaciones. No sabía que esa carta cambiaría algo. Recibiste el aviso por escrito, dije. Te dijeron exactamente lo que haría la carta. Confié en el juicio de Félix. Su voz estaba encontrando apoyo ahora, buscando la versión de esto, en la que todavía es un hombre razonable, que cometió un error honesto. Me dijo que no era nada. Dijo que Stanton era un buen operador, y que la infracción fue solo un mal día. Yo no soy el que debería haberlo sabido mejor. No soy un investigador marítimo. No, dije. Me aclaro la garganta, yo lo soy, y te estoy diciendo lo que dice el registro. Puse el registro de la LLC junto a la carta. Asbriggs Watercraft. Félix posee el 60%. Stanton posee el 40%. El contrato de la Marina paga $340.000 al año, y requiere un operador con licencia en el registro de operaciones de la compañía. Sin esa licencia, el contrato no se puede cumplir. Puse la cadena de correos electrónicos encima. Y Félix coordinó el cumpleaños a través de ti. Esas son sus palabras por escrito. 9 de mayo. Papá se encarga de la coordinación de Cody. Miré a mi padre directamente. Tú lo organizaste. Sabías cómo se veía el historial regulatorio de Stanton. Lo mantuviste con licencia. Y luego, programaste la excursión de tu nieto en su bote. Rupert negó con la cabeza. Fue un movimiento pequeño, apenas visible. Tú ya has tomado una decisión sobre mí. Tú firmaste con tu nombre en un documento del registro federal, dije. Yo no inventé nada. Yo leí lo que escribiste. Gwen hizo un sonido para el que no tengo palabras. Rupert dio un paso atrás. Su pie no llegó a encontrar el escalón de abajo, y se agarró de la baranda. Su mandíbula trabajaba. Sus nudillos estaban blancos contra la madera. Fue entonces, cuando un sedán azul oscuro se detuvo junto a la acera, directamente detrás de su auto. Ingrid salió, con un portafolio de cuero bajo el brazo. El nombre de la firma estaba impreso en el panel de la puerta del conductor, en letras de molde limpias. Caminó por el sendero principal, al ritmo medido y sin prisas de un profesional, que ha entregado documentos difíciles muchas veces, y que entiende que el ritmo es su propia forma de mensaje. Se detuvo en la base de los escalones. Señor Winslow. Miró a mi padre. Soy Ingrid Solis. Represento a Dorian Ashby. He presentado una demanda civil por negligencia contra Stanton Briggs, en el Tribunal Civil del Condado, y he presentado una queja formal ante la División de Licencias de la Guardia Costera, haciendo referencia al historial de infracciones anteriores. La conexión con Asbriggs LLC, y la presentación de la referencia de carácter. Le tendió un documento. Esta es una copia de cortesía de la queja de licencias.
Su nombre aparece en la sección 4, como el proveedor de la referencia de carácter. Mi padre miró el documento. No lo alcanzó. Rupert dijo en voz baja, esto no es lo que yo quería. Lo sé, dije. Es lo que elegiste. Ingrid lo puso en la baranda junto a los demás, y dio un paso atrás. Al otro lado de la calle, Bebo Strander había dejado de regar su jardín. Estaba de pie en el borde de su camino de entrada, con la manguera aún corriendo, y el agua esparciéndose por la acera en un arco oscuro y lento, observando el porche. Se había quedado 11 días en mi casa, y no había dicho ni una sola palabra, sobre lo que esperaba a cambio. Se había ganado el derecho a ver esto. Me puse de pie. Me dijiste en este porche hace 7 días, que pasé 20 años persiguiendo los accidentes de otras personas en papel, dije. Mi voz no se elevó. Pasaste 20 años persiguiendo accidentes en papel, Dorian. Ni siquiera pudiste mantener a tu propio hijo fuera de un bote. No te atrevas a hacer que esto se trate de nosotros. Le repetí sus palabras exactas con el mismo volumen, que él había usado frente a Ingrid, Gwen, y una vecina al otro lado de la calle con una manguera todavía corriendo. Recuerdo cada palabra. La boca de Rupert se abrió. El hombre que persigue papeles, encontró tu firma en una base de datos regulatoria federal, dije. El hombre que persigue papeles, encontró la LLC, encontró el contrato, encontró el correo electrónico, y construyó un expediente completo y documentado, que actualmente está presentado en 2 jurisdicciones separadas. Lo miré sin acercarme a él. Cada pieza de eso, provino de registros públicos a los que estoy autorizado profesionalmente a acceder. Cada pieza está documentada, tiene referencias cruzadas, y está en las manos de Ingrid. Solo tenías un trabajo en esta historia, papá. Firmaste una carta, y yo la encontré. Mi madre comenzó a llorar. Alcanzó el brazo de mi padre. Ahora les voy a decir que sigue, dije, hablando con ambos. Félix fue notificado en su taller esta mañana, por un notificador judicial. La demanda civil nombró a Stanton como el demandado principal, y a la LLC como CEO demandada. Su abogado le aconsejará sobre el cronograma que hay entre Félix y su consejo. Hice una pausa. Entre ustedes y yo, el acuerdo termina hoy. El pago trimestral de $1.800, que he estado depositando en su cuenta familiar durante 4 años, se retira a partir de esta mañana. El copago que he estado haciendo en el seguro del auto de papá, desde que su prima aumentó hace 3 años. Termina este ciclo de facturación. La cuenta de entrega de comestibles que configuré a su nombre el año pasado, se cancela el lunes. Si hay una emergencia médica, llamen al 911. Si necesitan asesoramiento legal, contraten a un abogado. No llamen a esta casa. Recogí la carta de referencia de carácter de la baranda. Firmaste con su nombre para devolverlo al agua. Papá, esa carta está fechada el 14 de enero. Cody salió el 9 de mayo. Tú lo sabías. Volví a dejar la carta. 23 palabras. Las había escrito en el margen de mi libreta la noche anterior, porque sabía que las diría una vez, y quería decirlas correctamente. La boca de Rupert se abrió. Tampoco salió nada esa vez. Deberían irse, dije. Ambos. Mi madre se volvió hacia mí. Su voz apenas era una voz ya. Dorian, por favor. Nosotros también lo perdimos. Cody era nuestro nieto. Lo sé. Sin ira, sin crueldad, solo el simple hecho. Y yo soy el que descubrió por qué. Entré y cerré la puerta. A través de la ventana delantera, vi a Ingrid decirle unas pocas palabras profesionales a mi padre, entregarle una tarjeta de presentación, y caminar de regreso a su auto. Mis padres se quedaron en el camino principal durante 1 minuto y medio, sin moverse, ni hablar entre ellos. Mi padre no volvió a mirar la casa. Caminaron hacia su auto, y se alejaron. Gwen lo intentó una vez más, de la forma en que siempre lo hacen las personas que no tienen más influencia. 3 semanas después de la confrontación, llamó a Lena un martes por la noche. Dijo que quería que Dorian entendiera, que Rupert estaba sufriendo. Dijo que la familia necesitaba permanecer unida. Le pidió a Lena que ayudara.
Estuvo en el teléfono durante casi 7 minutos. Lena escuchó todo eso. Luego le dijo, Gwen, leí la carta. Leí la cadena de correos electrónicos. No tengo nada que ofrecerte. Colgó, y vino a buscarme a la oficina. Sostenía la tarjeta de seguridad laminada. Yo no sabía que ella sabía dónde la guardaba. La levantó entre nosotros. Él habría pensado que esto era graciosísimo, dijo, leyendo una tarjeta de seguridad de un bote, como una asistente de vuelo. Él era gracioso con cosas como esa. Sí. Ella la dejó de nuevo en el escritorio, y la miró por un momento. Realmente lo era. Casi digo algo más. No lo hice. Algunas cosas no necesitan una oración adjunta, para estar completas. Las consecuencias llegan, de la forma en que realmente llegan en los asuntos regulatorios y civiles, en secuencia, con paciencia institucional, y no en una sola tarde dramática. La División de Licencias de la Guardia Costera abrió una investigación formal sobre la licencia de operador de Stanton Briggs. La presentación citó la infracción anterior, la irregularidad de la referencia de carácter, y su historial operativo comercial bajo la LLC. Su licencia fue suspendida en espera de la investigación. Sin un operador con licencia en el registro operativo de la LLC, Ash Briggs Watercraft no pudo cumplir con sus obligaciones bajo el contrato de la Marina. La cadena de la Marina invocó la cláusula de cumplimiento operativo, y anuló el acuerdo. Felix perdió $340.000 en ingresos anuales. Su parte anual de $204.000 de ese contrato había desaparecido. La LLC se volvió efectivamente inactiva. La demanda civil por negligencia de Ingrid contra Stanton Briggs entró en el cronograma estándar de procedimientos. Estas cosas no se resuelven en una audiencia, o en un mes. Se mueven, muelen, y producen registros que no caducan. He visto suficientes casos para entender que el registro a menudo es más duradero que el veredicto. El nombre de mi padre apareció en la queja de la Guardia Costera como el proveedor de la referencia de carácter. Un contacto mutuo, que sigue las presentaciones regulatorias, lo encontró en el expediente público, e informó a la Junta de Diáconos de la iglesia de mis padres. A mi padre se le pidió que se retirara voluntariamente de su rol en la Junta, mientras el asunto estuviera sin resolver. ¿Lo hizo? Aproximadamente 3 semanas después de la confrontación, Rupert se sentó a la mesa de la cocina, en la casa donde yo crecí, e intentó escribirme una carta. Gwen me describió esto en una llamada, que no terminé de inmediato. Escribió una primera línea, dejó la mesa, regresó 1 hora más tarde, escribió otra primera línea, la tachó. Hizo esto a lo largo de 2 noches. La carta tenía 4 líneas de apertura diferentes. Cada una tachada con una sola línea horizontal de bolígrafo. Aún no la ha terminado. Felix intentó llamarme 2 veces en las semanas posteriores a la confrontación. No respondí ninguna de las 2 veces. Dejó un mensaje de voz de 90 segundos de duración, en el que dijo la palabra injusto 4 veces, y la palabra lo siento 1 vez, al final, como una etiqueta de precio que alguien pegó en el último minuto. Lo escuché 1 vez, lo borré, y no guardé el número. Ocasionalmente, he pensado en lo que mi padre intentaba escribir. Tal vez nada que cambiara la fecha en la referencia de carácter. Tal vez nada que le devolviera a Cody esos 4 minutos en ese agua. Tal vez algo que le permitiera a Rupert Winslow sentirse un poco menos, como la persona que describe el expediente de la Guardia Costera. No sé cuál de esas es la verdadera razón por la que sigue deteniéndose. Sospecho que él tampoco lo sabe. La carta no se puede terminar, porque la única versión que vale la pena escribir, tendría que comenzar con la verdad, y la verdad ya está documentada, archivada, y adjunta a 2 procedimientos regulatorios y civiles separados. No necesita su reconocimiento para ser real. Nunca lo necesitó. El rastro de documentos no espera por la carta de disculpa. Estaba terminado antes de que él se sentara a escribir. Es jueves por la noche ahora. Petra está dormida al final del pasillo. Miles dejó un dibujo en mi escritorio antes de cenar. Un bote, con un gran sol redondo encima. 2 figuras de palitos en el muelle, una más alta y otra más baja. La más alta está etiquetada como Cody, en letras de molde, que se inclinan ligeramente hacia la derecha. La figura más baja no está etiquetada.
Creo que podría ser Miles. Podría ser yo. Lo dejó allí sin explicación, y se fue a ver televisión. Y ese acto, es su propia oración completa. El expediente del caso completo, está en el lado izquierdo de mi escritorio. Cerrado ahora. Cronológico, con fuentes. Con referencias cruzadas. El registro de infracción primero, luego la carta de referencia de carácter con la firma de Rupert. Luego el registro de la LLC, con el programa del contrato de $340.000. Luego la cadena de correos electrónicos. Luego, la presentación de la queja de Ingrid. Cada sección con pestañas y numerada. Todo en su lugar. La tarjeta de seguridad laminada, está encima de la carpeta cerrada. Aún doblada en 4 partes. Exactamente de la manera en que salió de la bolsa de plástico. Exactamente de la manera en que Cody la dobló esa mañana, antes de salir de la casa, cuando todo el asunto todavía era una broma que me iba a contar más tarde. La recojo. La sostengo, de la forma en que sostienes las cosas cuya función original ya no existe. Las cosas cuyo único trabajo restante, es decirte por qué hiciste lo que hiciste, y confirmar que valió la pena hacerlo. Él tenía 16 años, y la iba a leer en el agua, y a hacerlo divertido. Iba a sacar su licencia en octubre. Tenía $47 ahorrados para un par de auriculares. Tenía todas las razones para estar allí a la mañana siguiente, y ninguna de las razones, que lo pusieron en ese bote. Abro el cajón de mi escritorio. Pongo la tarjeta adentro. Cierro el cajón. Apago la lámpara del escritorio. Al otro lado del pasillo, a través de la puerta de Petra, puedo escucharla respirar. Constante y sin problemas. El sonido de alguien, que no está cargando con nada esta noche. La luz de Miles ya está apagada. Al final del pasillo, se ve una línea cálida debajo de la puerta de Lena. Me siento en la oscuridad por un minuto. La carta de mi padre tiene 4 líneas sin terminar. La mía no tiene ninguna. Todo lo que necesitaba decir, lo dije sentado en un porche un domingo al mediodía, con los documentos expuestos en orden sobre la baranda, y una vecina al otro lado de la calle con la manguera aún corriendo, y el agua esparciéndose lentamente por la acera. Algunos hombres encuentran justicia en los tribunales de justicia. Algunos la encuentran en las confrontaciones. Yo encontré la mía en el mismo lugar en donde encuentro todo, en el documento fechado, en la firma que un hombre pone en un pedazo de papel, cuando cree que las consecuencias le pertenecerán a otra persona. En el registro que no le importa lo que quisiste decir, y que no olvida lo que firmaste. Abrí el caso. Construí el expediente. Se lo entregué a las personas, cuyo trabajo es actuar en consecuencia. El cajón está cerrado. La luz está apagada. Al final del pasillo, Petra respira. Me voy a la cama. Si esta historia se quedó contigo, eres exactamente para quien está construido, conflictos y revancha. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene a continuación. Cada historia aquí comienza con alguien que pensó que el rastro de documentos nunca lo alcanzaría, y termina con la prueba, de que siempre lo hace.